Bueno, tenemos 2 sesiones en esta mañana. Yo entiendo que a las 11:30 más o menos hay un descanso, ¿no? Hasta las 12, perfecto. Porque aquí, como estamos entre amigos, ni las horas nos decimos. Tú lo que te haga falta, eso no se lo dice nunca a un pastor. Porque entonces empieza, porque yo soy de los que cuando se me calienta el corazón se me estira la lengua, y es un problema real, ¿no? Pero ahí entra uno en problemas. Bueno, todo el proceso que nosotros como iglesia hicimos de transición de una iglesia de un corte tradicional en cuanto a la estructura, a una iglesia en grupos pequeños, que ha provocado el crecimiento de la iglesia, pero también ha hecho que muchísimas personas que antes no tenían espacio más que para ser consumidores del Evangelio, ser espectadores, pues ahora están trabajando y accionando el reino de Dios en sus vidas, y todas las personas que están alrededor. Vino por una situación de varias reflexiones y varias veces que el Señor nos habló. Una de ellas es lo que compartí ayer. ¿Cuántos, los que no estuvisteis ayer, quiénes fuisteis? Levantad la mano para que yo... hay mucha gente. Bueno, ¿se grabó la predicación? Pues que la escuchen. Porque si no va a ser una iglesia de gente que ve, gente que anda con el parche en el ojo. Y no queremos que nadie ande con el parche en el ojo. Ya hablamos ayer de la iglesia de los piratas, ¿no? Y esta no va a ser una iglesia pirata, ¿verdad que no? Ya todo el mundo sanó el ojo. Pero bueno, así que pueden ver te interrumpí, pero podéis ver el mensaje. Perfecto. Lucas capítulo 5. Vamos a trabajar algunas cosas para que entendamos algunos conceptos que nos movieran a nosotros y dieron sustento a nuestra decisión de hacer una transición a una iglesia distinta. Verso 33 al 39. Voy a leer varios versículos en esta mañana. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Me encanta Jesús y sus parábolas. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y el uno y el otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice: el añejo o el viejo es mejor. Dios ya nos está avisando: no voy a echar vino nuevo en odre viejo. Estáis avisados. Se acabó la predicación. Con eso ya llegaba. Más claro decimos aquí: el agua. Jesús está claramente hablando. Si quieres un vino nuevo y lo nuevo que Dios tiene, la manifestación de Dios, tienes que ser un odre nuevo. No voy a echar vino nuevo sobre odre viejo. ¿Por qué? Porque amo tanto al odre viejo que no quiero que se rompa. No es que el odre viejo sea malo, es que el odre viejo está hecho para el vino viejo. Entonces, nosotros como iglesia empezamos siendo un odre nuevo. Allá a principios de los 90, a finales del 89 empezamos como iglesia, entonces los 90 fue en realidad nuestro inicio como iglesia. Éramos un odre nuevo, hacíamos cosas que funcionaban todas, la gente se convertía, bueno, en fin. Teníamos mucho impacto en lo social, en la ciudad, chicos que rescatábamos de la droga, familias enteras que venían a Cristo. Pero poco a poco el odre viejo se fue convirtiendo en, el odre nuevo se convirtiendo en un odre viejo,
nos acostumbramos a ser una iglesia con nuestras estructuras, con nuestras reuniones, con nuestros profesionales de la fe, los pastores, los líderes de diferentes áreas. Y poco a poco, aquel grupo de jóvenes que empezó la iglesia y que estaba presente en la ciudad, dejó de estar tan presente en la ciudad, empezó a estar más presente en el local de la iglesia. Fuimos mejorando de local de la iglesia, pasamos por uno, por dos, ahora estamos en nuestro tercer local, quisiéramos pasar al cuarto, lo que pasa es que no aparece lo que quisiéramos, pero no entendimos que si no estás en una renovación paulatina, si no estás en un proceso de crecimiento, porque Pablo decía, el apóstol, creciendo en la obra del Señor, siempre llegamos a un punto donde pensábamos que si llegamos a un punto de estar estancados, como que Dios podía estar satisfecho con nosotros, porque ¿cómo no podía estar satisfecho con una iglesia que hace tantas cosas, aunque se había estancado en el crecimiento? Cuando la palabra de Dios dice que, y Jesús dice, y os voy a hablar una parábola, ni pones un remiendo de un tejido nuevo en uno viejo, porque tienes que cortar el nuevo y lo estropeas, y además no armoniza con el viejo. No pones un remiendo en una iglesia vieja de una cosa nueva, que era lo que nosotros habíamos hecho. Nosotros habíamos hecho simplemente el remiendo, es decir, el pedacito de algo nuevo, que era las células, en un vestido viejo que era la iglesia tradicional. Y claro, no funcionaba. No funcionaba. Porque hay algo que tiene que ver con la mente de Dios, que está muy bien descrito cuando en Hebreos 10:9 dice: he aquí, vengo Dios, dice, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué está diciendo ahí el texto? Que está hablando del viejo pacto que tenía que ser removido para que el nuevo pacto pudiera venir. Para que Dios pueda implantar algo nuevo, algo viejo tiene que ser removido. Siempre que había un odre viejo, el odre viejo tenía que ser removido para que viniese algo nuevo. Moisés se convirtió en un odre nuevo, era tremendo, un odre nuevo para sacar al pueblo que estaba en esclavitud, pero Moisés con el tiempo se convirtió en un odre viejo. E incluso todo el pueblo que había salido de Egipto se convirtió en algo viejo. Y solo el odre nuevo, es decir, los menores de 20 años pudieron entrar en la tierra prometida. Se necesitaba un odre nuevo que ejemplificaba. Y no tiene que ver con la edad, porque Josué ya tenía 80 años. Pero Josué era un odre nuevo. ¿Por qué? Porque se necesitaba un nuevo odre para una nueva etapa. Si tú lees en el libro de Éxodo y después más adelante ya en el libro de Josué, ves que Moisés en el tiempo que estuvo gobernando venció en batallas a 2 reyes. Pero cuando empiezas a leer el libro de Josué, ves la lista de reyes que Josué venció y son 30. ¿Qué quiere decir eso? Que la nueva etapa requería de una mentalidad diferente. No requería de un legislador la nueva etapa. Eso fue la etapa antigua. La nueva etapa necesitaba un guerrero, un hombre de guerra, que era Josué, y vence a 30 reyes. Mientras que Moisés a 2. No es que fuera malo, simplemente cada uno era el idóneo para la etapa que tenía que venir. Llega Juan el Bautista, un odre nuevo que viene a profetizar al pueblo lo que había de suceder y viene a preparar el camino al Señor. Y cuando aquel día del bautismo viene Jesús y dice: yo no necesito ser bautizado, tú me bautizarás a mí. Y Jesús dice: no, es que es necesario que se cumpla toda justicia. Pero cuando él lo ve, realmente dice: hey, yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Por eso es tan feo enamorar a la novia del amigo del novio. Es feísimo. La iglesia los pastores y los líderes, los que predican, tienen que enamorar a la novia del novio. Pero bueno, eso es otro asunto. Entonces dice: es necesario que yo mengüe y que tú crezcas. ¿Qué está diciendo Josué? Perdón, estoy con Josué y ya me lío con todos los nombres. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Mi etapa tiene que menguar, porque es necesario que la nueva etapa
el nuevo odre, venga ese vino nuevo que está viniendo, que es Jesús, y para eso se necesita una nueva tapa. Es necesario que yo mengüe y que tú crezcas. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? No menguó. Este mismo texto que acabamos de leer dice que le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo? Es decir, Juan seguía teniendo discípulos. Juan incluso estaba en la cárcel y mandaba discípulos. Él seguía dirigiendo el ministerio en la cárcel. Mandaba discípulos para que hablasen con Jesús. Dice el texto que mientras los discípulos de Jesús ya bautizaban, también lo hacían los de Juan. Oye, Juan, un momento, vamos aquí a arreglar cuentas. Yo no te dije que menguaras, diría Jesús, que Jesús no dijo nada de esto, ¿vale? Pero tú mismo dijiste que era el momento de menguar, porque si tú menguabas, otro vendría, ¿verdad?, que era necesario que él creciese. Y si tú lees Marcos, al principio de Marcos capítulo 3 y en Mateo también, al comienzo del Evangelio, dice que Jesús empezó el ministerio, él empieza el ministerio cuando Juan es encarcelado, no antes. ¿Por qué? Porque era necesario que el odre viejo empezase a menguar para poder levantar el odre nuevo. ¿Y qué ocurrió? Que el odre viejo, Juan el Bautista, el vino viejo, no menguó y lo menguaron y le cortaron la cabeza. A partir de ahí el ministerio de Jesús hace así, ¡pah!, y se dispara. Es decir, como dice Hebreos, quítalo primero para establecer esto último. Cuando nosotros como iglesia, yo como pastor entiendo esto, yo entro en temor reverente de Dios, porque yo no quiero que me corten la cabeza. Es decir, que el odre viejo tenía que ser transformado. El odre viejo que éramos nosotros tenía que ser cambiado. Y cuando tú ves que Jesús, allá en Juan, bueno, aquí mismo en Lucas dice, ninguno que beba del añejo, del viejo, el vino viejo, quiere luego del nuevo, porque dice, el viejo es mejor. ¡Claro! Por eso cuando Jesús llega a sus discípulos, y allá en Juan 16 y en Juan 14 les dice, es necesario que yo sea quitado, yo voy a ser quitado. ¿Y qué le dicen ellos? No, tal cosa no acontezca. ¿Qué barbaridad es esa? No, es que voy a ir a Jerusalén, allí voy a morir. No entendían nada, se agarraban a él porque ellos decían, el vino viejo es mejor, el poder de lo conocido es increíble. Se agarraban a Jesús como quien, no, lo conocido, lo viejo, lo conocido es mucho mejor. Sí, pero si yo no me fuere, no va a venir el vino nuevo, que es el Espíritu Santo. Os mandaré un consolador. Conmigo sois favorecidos los que estáis aquí, pero Él os enseñará todas las cosas. Él traerá convicción de pecado, de justicia, de juicio. Bueno, Él les empieza a hablar del Espíritu Santo. Y ellos que decían, no, te queremos a ti. Queremos lo viejo. El vino viejo era Jesús. Ya estaba hablando de que su etapa se había acabado. Venía lo nuevo. Pero ellos se resistieron a entenderlo y a creerlo. Pero Él mismo ofreció su vida porque Él entendía otras cosas. Quítalo primero para establecer lo segundo, esto último. Por eso los procesos de cambio no son simplemente procesos de cambio porque, bueno, ahora vamos a cambiar. No, es porque hay una etapa nueva y hay un tiempo nuevo, hay una nueva estación a nivel social y a nivel de nuestro país. Incluso, bueno, ya no voy a hablar a nivel mundial, que ya todos solo hay que encender la televisión para ver lo que está pasando. Se requiere un odre nuevo, una iglesia nueva para los tiempos de lo que está por venir y lo que está por despertarse. Luego tenemos que hacer ahora los ajustes. Tenemos que ahora extender el sitio de nuestra tienda, las estacas, las cortinas, como dice Isaías 54, dice,
¿Por qué? ¿Por qué tienes que extender las estacas y el sitio de tu tienda? Porque son más los hijos de la estéril y la desamparada que de la que da a luz. Es decir, viene una visitación, viene un avivamiento, vienen cosas que nosotros tenemos que preparar el odre para todo eso que va a venir. Entonces, cuando trabajamos en el cambio, no trabajamos en el cambio porque, ahora la moda de las células, no se trata de eso. Se trata de entender teológicamente de que esta es la manera que Dios tiene de actuar, desde el principio hasta el final. Por eso Jesús dijo, yo tengo que ser removido, yo tengo que ser quitado. Pero claro, ¿quién conociendo a Jesús en carne le interesa algo que ni sabes lo que es el Espíritu Santo, que ni lo ves? ¿A quién le interesa eso? Pudiendo tocar. Por eso se hicieron un becerrito de oro. Porque necesitaban tocar, ver, palpar. El no ver y no palpar es un mal rollo. En el hotel estaba ahora y bajé a desayunar a las 8 de la mañana y no había mesas, me tuve que ir fuera a desayunar. Lleno de gente. Entonces estaba para coger el café. Y le digo, todos brasileiros. Yo como falo, ¿hay algún brasileiro aquí? Qué raro, no tenéis brasileiros. Entonces, como hablo un poquito y lo entiendo todo, empecé a hablar con ellos. ¿Y ustedes qué hacen, qué no hacen? No, venimos a hacer la ruta de marianista, no sé qué decir. No, venimos de Lourdes y ahora vamos para Fátima. Pasamos por Santiago de Compostela. No, venimos de Fátima, vamos a Lourdes. Bueno, yo ya no sé dónde está cada cual. Que yo así, de María, entonces Mariano es tal y cual. Y yo en la colita del café les empiezo a predicar. Sí, pero a la madre hay que honrarla. Dije yo, exactamente, hay que honrarla, pero no adorarla. A la madre de Jesús, no de Dios. Sí, no, nosotros no la adoramos. Me parece bien, dije yo. Entonces, cuando ya les estoy hablando de la adoración y de la verdadera adoración, un cura detectó que la conversación iba más allá. Se levantó corriendo un brasileño y ya se metió en la conversación. Todo bien. Es magnífico, todo muy bien. Todo muy bien. Pero aquellos dos que decían, sí, no la adoramos. Dijo, bueno, quedó ahí una semillita. La gente tiene necesidad de agarrarse a lo viejo. Si tienes conocimiento de que no hay que adorar una imagen, ¿por qué lo haces? Porque romper con lo viejo es muy complicado. Entrar en procesos de renovación del odre es muy complicado. Te vas a meter en un lío. ¿Por qué? Porque el poder de lo conocido, el poder del vino viejo es tremendo. De repente llega el pastor con nuevas ideas, pero la gente está bien. ¿Y por qué no viene con este rollo de que hay que cambiar y tenemos que discipular y tenemos que hacer no sé qué? Entonces fíjate, Marcos capítulo 13, aún no empecé a predicar, la predicación viene después. Marcos capítulo 13, verso 1. Fíjate, Jesús ya les había enseñado todo esto, les había hablado todo esto. Entonces, saliendo Jesús del templo, dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Qué interesante. Los discípulos enseñándole a mirar al Maestro. Empezamos mal. Maestro, mira qué piedras, qué edificios. El templo de Herodes era lo que se consideraba una de las 7 maravillas del mundo en aquel momento. Cuando el general Tito entra en el año 70 y arrasa con Jerusalén, los cálculos es que dentro del templo podían caber hasta 1 millón de personas. El atrio del templo era tremendo. Tenía las columnas de 30 metros de altura. Y entonces Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Hoy impresionarían. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así fue, porque los techos eran artesonados con oro. Los romanos quemaron todo, el oro se derritió, y dice la historia, Flavio Josefo, que los soldados romanos, como el oro se metió entre las rendijas de las piedras, levantaron cada una de las piedras del templo. Cada una, no dejaron ni una en su sitio para coger el oro que se había colado allí. No quedará piedra sobre piedra. Se cumplió textualmente esa profecía. Ponle los pelos de punta. Ponle los pelos de punta. Pero qué
qué quiero llevarte? Porque no quiero llevarte a un asunto arqueológico. Que ellos estaban tan orgullosos de sus conquistas, estaban tan orgullosos de su templo, que le dicen a Dios, fíjate, lo que hemos construido. Puedes estar feliz conmigo, como decía una mujer que el hijo así muy comprometido con Dios y con, en fin, y me decía, qué suerte tuvo Dios con mi hijo. Qué suerte tuvo Dios con mi hijo. Que le quiera servir. Eso suerte tuvo Dios. Ay, Dios mío. Entonces, cuando uno lleva muchos años de pastor, tengo que escribir todas estas anécdotas porque se me van a olvidar. Lo que hay que oír. Cuando nosotros le presentamos a Dios nuestros logros, mira lo que hemos conseguido, Señor. Mira qué éxito ministerial. Mira lo que tenemos. A veces no, nuestros casos no son, pero estas mega iglesias que dicen, mira qué templo. Yo he estado predicando en mega iglesias de esas que te echas para atrás de lo que ves, ¿no? Y dices, Dios mío. Cuando estamos tan satisfechos con nuestros logros, Jesús dice, así, no va a quedar piedra sobre piedra. Si tú estás satisfecho tanto con tu odre, tan satisfecho con tus éxitos y te has desenfocado de lo que realmente importa, te has desenfocado y les acaba de hablar, dice, cuidaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, y ellos, mira nuestros éxitos. Es decir, cuando Dios ve que estamos satisfechos con nuestra propia vida y lo que hemos logrado, es como que hay una debilidad en Dios. Dice, te voy a fastidiar esa satisfacción. Entonces, te voy a arruinar la vida en un sentido. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios es que tengamos la compasión, el enfoque, los ojos que Él tiene también hacia los perdidos. Es necesario que un odre cambie y que esté en proceso de transformación y que no estemos satisfechos con que ya he logrado a tener un precioso odre, ¿sí? Pues llega el momento de la transformación y del cambio. Y dirás tú, ¿y por qué? Por eso yo siempre hablo de que el motor del cambio es la insatisfacción. Y nosotros llegamos a un punto de insatisfacción porque nos dábamos cuenta que el modelo de iglesia que estábamos siendo o queríamos ser no valía para alcanzar a la gente que teníamos a nuestro alrededor. En Europa, donde nace el Evangelio, para que entendamos un poquito el contexto y el porqué de las células, hemos llegado a un punto donde el pecado, la palabra pecado no existe. Eso no tiene ningún sentido actualmente hablar del pecado. Se ha llegado a hablar, después de la caída de las Torres Gemelas, del entorno buca, ¿no? Muchos habréis oído hablar de eso. Hoy ha cambiado hacia otra línea, pero básicamente se habla de que vivimos en una sociedad que es volátil, que es una sociedad que todo hoy está así, mañana puede estar completamente diferente, todo es incierto, todo es complejo y todo, sobre todo, es muy ambiguo. Esto lo han desarrollado los americanos, nada más y nada menos que el Pentágono y los analistas del Pentágono generaron todo lo que es el análisis social del entorno buca, cómo hacer análisis de posibles conflictos. Hoy está todo eso bastante estudiado y desarrollado porque ya han pasado 20 y pico años. Pero vivimos en una sociedad que entonces se llamaba posmodernista. Hoy ya no se está hablando del posmodernismo. Hoy se está hablando, ni siquiera en Europa se habla del poscristianismo. Hoy ya no se habla del poscristianismo. Los sociólogos están hablando del possecularismo. España no ha llegado ahí, porque España ni siquiera es poscristiana, porque nunca ha sido cristiana, ha sido católica. Está viviendo lo que es el poscatolicismo. Pero a nivel europeo, a nivel de ideología, se habla del possecularismo, que tiene que ver que acepto ciertas premisas de lo espiritual, pero sin Dios, ¿verdad? Leía esas iglesias que hay en Inglaterra, una iglesia atea. Y la iglesia atea es una iglesia sin Dios. Y tienen reuniones, alabanza, predicación, todo igual que una iglesia, pero sin Dios. Entonces tienen los que predican, son motivadores, con buenas charlas de autoestima. Bueno, en fin, los hay estupendos y la gente paga un dineral por escuchar a estas personas.
Pero vivimos en un tiempo donde yo me daba cuenta que yo todo lo que no entendía ni comprendía lo demonizaba. Eso es diferente, por lo tanto, si es diferente, rechazo, menosprecio o reprendo aquello que simplemente no entendemos. Entonces vivimos en una sociedad que cambia tan rápido, cambia a una velocidad que cuando, como decía aquella pintada que apareció una vez en un metro de Quito, en una estación de Quito, decía: ahora que tenía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Se lo contaron a Mario Benedetti. Mario Benedetti hizo famosa esa frase por todo el mundo. Ahora que tengo las respuestas, me cambian las preguntas. Y así es la iglesia. Muchas veces estás en un contexto donde piensas que ya tienes las respuestas y tienes respuestas para preguntas que nadie se hace. ¿Cómo limpiarte del pecado? ¿Qué? Perdonarte el pecado. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? En los tiempos de Jesús pasaba lo mismo. Llega Jesús con un mensaje de gracia. Los judíos no entendían eso y lo matan. Porque aquello que es distinto se demoniza y se mata. Y hoy podemos estar pensando que la sociedad está tan mala. ¡Ay, qué mala está la sociedad! El mundo cómo está, no sé qué. Pero nosotros como cristianos no hemos sabido expresar ni contextualizar nuestro mensaje a una sociedad que es altamente volátil, incierta, ambigua y muy compleja, que cambia rápidamente. Básicamente, dicen los sociólogos que las características de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes de hoy en día, tienen 5 características básicas que como iglesia yo tuve que entender y reevaluar nuestra congregación en base a eso. La primera es, dice, bueno, vivimos en una sociedad ahora que se llama post-secularista, que es altamente relativista. Todos sabemos, el relativismo se mueve en 2 líneas. Uno en el campo del conocimiento, otro en el campo del comportamiento. En el campo del conocimiento dice que no hay ni bien ni mal absoluto. El bien y el mal simplemente es una construcción de un grupo social. Entonces, lo que es bueno para este grupo para acá, no es bueno para este grupo para aquí, pero ellos lo deciden. O aquí hay una manera de ver, por ejemplo, el tema del aborto, aquí hay otro, aquí hay otro. Cada cual que viva conforme a lo que cree. Entonces, el relativismo también tiene que ver con respecto al comportamiento. Es decir, no hay nada malo, no hay nada bueno, porque lo que es verdad o es mentira lo define cada grupo social. Lo que es pecado, las relaciones sexuales, los modos de familia, la vida de un neonato o no, todo ese tipo de cosas. Y entonces dice, si tú quieres vivir conforme, si este grupo de aquí quiere vivir conforme a lo que un tipo llamado Pablo hace 2000 años decidió escribir, pues muy bien, vive conforme a eso. Pero yo tengo el mismo derecho a reescribir una nueva ética y vivir conforme a ella. Ese es tu problema, pero no el mío. Y si para un adulto es difícil mantener las convicciones, imagínate para un joven como el que está allí sentado atrás, o este de rojo. ¿Cuántos años tenéis? Sí, el de atrás, tú, el de blanco, te estoy mirando, que estás ahí con tus padres. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Y tú, el de rojo? 19. ¿Crees que es fácil mantener una convicción cristiana en un contexto donde todo te dice, estás equivocado? Los medios de comunicación son tan rápidos que cambian los parámetros del pensamiento y nos afectan. Entonces, claro, mantener nuestras posturas cristianas es una cosa complicada. Tú quieres vivir como hace 2000 años alguien habló, es cosa tuya, pero no mía. La segunda característica es que se dice que la sociedad actualmente es muy pluralista. Es decir, la verdad está totalmente, bueno, todo está globalizado. Todo está, la verdad, la mentira, todas estas cosas, ¿verdad? Yo recuerdo, y dirás, este es del Cromañón o del Neandertal, porque poco más o menos, yo era niño y había solo un canal de televisión. Sí, la 1. Después, con el tiempo, abrieron la 2. Y la televisión empezaba a las 2 de la tarde con el parte de televisión a las 2. Por la mañana no había tele. Y dice, ¿cómo? Eso sí, por la mañana no había televisión. Cuando empezó la televisión a la mañana, que yo era un adolescente,
pues los ambulatorios, los centros de salud se empezaron a vaciar de gente porque la gente ya tenía donde entretenerse sin ir a esos lugares. Yo era el mando a distancia de casa. Mis hermanos, yo soy el pequeño, 4 hermanos varones, pero venía una hermana. ¿Y quién era el mando a distancia? El Menda Lerenda, porque decían, levántate, cambia a la segunda. Entonces ibas allí, pum. Entonces, yo era el mando a distancia. Había una televisión, había una compañía telefónica. ¿Cuántos canales de televisión hoy tienes en cualquier casa? Yo es que ya ni los cuento, incontables. Bueno, es que ya no los cuento porque me quité la tele de casa, no tenemos tele. Una liberación, oye, pero no por... Es que me trasladé a casa y con el rollo de que hay que tener una tele tal, y fue pasando y se quedó. Y vivimos en tele, pero oye, se vive sin televisión. Yo creo que ya he tenido dosis de televisión para varias vidas. Es decir, antes había una televisión, una compañía telefónica, un modelo de vida judeocristiano. Hoy todo es plural. Hay muchos tipos de sexualidades. Hay muchos tipos de familia. Puedes escoger muchas compañías telefónicas, puedes escoger muchos... y fíjate, hasta puedes escoger muchos modos de vida espirituales, de los cuales, por cierto, el cristianismo no es el más atractivo. Porque a los ojos de la gente el cristianismo se ve como restrictivo. Se ve que es una caja, una institución donde la gente vive dentro de esa institución, pero no tiene nada que ver con mi vida. Y cuando hablas del cristianismo, la gente lo primero que piensa es en no. Porque muchas veces nuestra predicación y se habla en términos de santidad en función negativa, lo que no puedes hacer, en lugar de todo lo que sí puedes hacer. Entonces, el cristianismo ya no está en una posición de dominancia. Hemos vuelto al origen, al principio. Por eso muchas veces John dice, nosotros, todo este modelo es volver al principio. ¿Dónde estaba el cristianismo al principio? En los márgenes. Si haces un círculo, no está en el centro, estaba en los márgenes. Volvemos a esa posición marginal, que es lo que significa estar en el margen. Entonces, hay relativismo y hay muchísima pluralidad. El relativismo y la pluralidad se juntaron y tuvieron un hijito que se llama la tolerancia, la nueva tolerancia. Nueva tolerancia, que sería el tercer aspecto. La tolerancia clásica en la que yo fui criado es la tolerancia que surge de las guerras de religión en Europa. En Europa hay guerras de religión y los católicos y los protestantes se mataban. Hasta que dijeron, no podemos, vivimos en el mismo espacio territorial y no podemos matarnos. Tenemos que tolerarnos. Y la tolerancia entonces era, tú eres protestante, de ahí surge la tolerancia. Yo soy católico, así que vamos a delimitar nuestros límites y respetémonos, porque si no acabamos muertos todos. Entonces, la tolerancia en la que fuimos criados durante muchos años era, tú tienes derecho a pensar lo que piensas, ¿verdad? Y yo lo mío, simplemente, yo no creo que tú tengas la verdad y tú no crees que yo tenga la verdad. Pero esa es la tolerancia clásica. Hay lo que se llama la nueva tolerancia, que es la tolerancia actual, que es que como cada grupo humano puede definir lo que es verdad y lo que es mentira, cada grupo humano decide eso, cada grupo humano decide lo que es pecado o no es pecado. Para ti es pecado tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero para ti no. Entonces, ¿qué rollo me traes a mí con tu pecado? Es decir, lo que es bueno o malo lo define el relativismo. Entonces, como cada grupo humano define una cosa distinta, la nueva tolerancia dice que tú no puedes decirle a nadie que está equivocado. Porque si tú le dices a alguien que está equivocado, estás diciéndole que no tiene la verdad. ¿Y quién eres tú para decirme que yo no tengo la verdad? ¿Me estáis siguiendo? Es más, en la nueva tolerancia, si hay un pecado, es decirle a otro que está equivocado. Tú no puedes imponerme tu criterio, ni yo te lo voy a imponer a ti. Tienes que respetar mi verdad, ¿verdad? Dicen, ay, porque incluso veías el programa de ¿cómo se llama eso? La Voz, decían los jueces. Tú canta con tu verdad, pero ¿qué rollo es ese? Tienes que ser verdadero y tu verdad. Bueno, en fin. Decirle a alguien que no tiene la verdad es ser el mayor intolerante.
no podemos emitir ningún juicio sobre ningún tipo de conducta ni de verdad. Porque ser intolerante. Ni con temas de sexualidad, ni con temas de provida, ese tipo de cosas. Es más, se espera que en la nueva tolerancia digas, bueno, yo no voy a vivir como tú vives, pero aplaudo tu estilo de vida. Como digas, no estoy de acuerdo. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Yo no me meto en tu estilo de vida. En la intimidad vive lo que quieras. La Universidad de Stanford, en Estados Unidos, que inicialmente, como casi todas las universidades en Estados Unidos, fueron fundadas por cristianos, se prohíbe predicar el Evangelio, no hablando, ni siquiera llevando una camiseta que diga Jesucristo es la verdad. Está prohibido. Todo porque un estudiante cristiano llevaba una camiseta así. Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Y se le acercó otro y le dijo, quítate esa camiseta. ¿Por qué? Me ofende. Quítate la camiseta, no la puedes llevar, eso me ofende. ¿Cómo que Jesucristo es el único camino de verdad y vida? Yo tengo otras creencias, quítatela. La cosa subió hasta el decanato y cuando fue en la junta universitaria, finalmente vence la posición de que no se puede manifestar tu fe de forma pública, ni siquiera con una camiseta. ¿Por qué? Porque hieres la sensibilidad, es ser intolerante. Ahora, escucha esto. Hoy nosotros los cristianos somos los mayores intolerantes, porque creemos que hay una única verdad. Y no solo creemos que hay una única verdad, nos atrevemos a juzgar la vida de los demás como pecado, es decir, algo que está fuera de la voluntad de Dios. Y no solo tenemos esa convicción, sino que se nos llama a predicar esa verdad a los demás. Somos el objetivo número uno de aquellos que defienden, entre comillas, la nueva tolerancia. En esta nueva tolerancia, lo que yo hago define lo que yo soy. Entonces, en esta nueva tolerancia, ya no le puedes decir a alguien, no, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y dice, ¿cómo? No se ajusta, porque lo que yo hago es lo que yo soy. ¿Cómo me puedes decir que yo tengo una relación con una persona del mismo sexo, de otro sexo, o pansexo, lo que sea, y yo hago eso y me estás diciendo que Dios me ama a mí, pero no ama eso de mí? No, Dios no me ama, porque si me ama tal y como soy. Por eso vivimos en tiempos complejos. Y por eso es necesario que el odre viejo, que valía para la época moderna y posmoderna, cambie porque estamos en una nueva atmósfera. En cuarto lugar, que os dije 5, la quinta es como si me hubiera tocado la lotería, os lo cuento al quinto, claro. Pero los jóvenes de hoy y el contexto sociológico que hoy hay, se procesa la realidad de forma distinta a como la procesaba yo. La verdad se procesa de forma diferente. Es como que el sistema operativo con el que yo nací o en el que yo fui criado es distinto, y cuando hablamos de ciertas cosas, aunque son la misma palabra, el contenido de esa palabra es distinto. Tú dices amor y sexo, una cosa es para mí y otra cosa es para un adolescente. Es decir, son cosas, contenidos diferentes. Las personas hasta ahora creían que, los millennials aún estaban ahí, pero hasta la generación Z seguro, los que nacieron del 2000 para adelante. Pero se creía que la verdad era algo era un concepto intelectual, era algo que yo podía creer aunque no lo viviera. Entonces era muy típico en España, el país en el que vivimos, tú preguntarle a alguien, ¿tú eres creyente? Y te decía casi todo el mundo, sí, soy creyente, pero no practicante. Porque podías disociar lo que creías de lo que vivías. Entonces, ser creyente y no practicante era algo lógico para todos, porque una cosa es la creencia de la verdad y otra cosa es la experiencia de la verdad. Incluso podías estar fumando y a tu hijo decirle,
no fumes, que es muy malo. Sí, había médicos que fumaban en la consulta y te decían que no fumaras. Sí, eso sí vivía aquí. ¿Pero por qué pasaba? ¿Porque eran malos médicos? No, porque socialmente la verdad era un concepto intelectual que podía disociarse de la experiencia. Hoy no. Hoy la verdad no llega a través del intelecto, sino que no es cuestión de intelecto, sino de experiencia. La verdad es algo experimental. Tú puedes decirle a un joven, voy a poner un ejemplo un poco tonto, ¿vale? Pero no fumes, no fumes, no fumes, no fumes, la droga es mala. ¿Cómo es posible que después de tantas campañas antidroga sigamos creciendo en el proceso de consumo de drogas en España? Ha habido millones de intervenciones para borrar eso. ¿Por qué? Porque está mal hecha, toda la campaña está mal hecha, porque quieren llegar al nivel intelectual. Pero tú tienes a un joven que están en un grupo sentados y de repente uno empieza a decir, oye, se lía un porro, toma, fuma tú y tú esto, y va pasando. Y tú dices, mis padres me han dicho que no, la iglesia me ha dicho que no, pero el porro se está acercando a mí. Si digo que no, me van a excluir, voy a ser el raro, Y de repente el peso de la experiencia tiene mucho más que el peso de la conciencia. Me quedó bien esta frase que no la había dicho nunca. Me la grabas por ahí, por favor. Me la tuiteas. Por eso todo el tema de la posverdad. Todo el tema de la posverdad, tú sabes que la persona que te está predicando, o el partido político, el presidente que va para... te está mintiendo. Pero como estás viviendo en comunidad algo, lo haces verdad. Entonces, no, es que en vez de mentiras son verdades alternativas. Se dice ahora. ¿Por qué? Porque tu grupo humano dice que es mentira, pero que este dice que es verdad. ¿Quién tiene la razón? Es lo que experimentas. Entonces, ¿qué ocurría? En nuestro discipulado, nosotros fracasamos en el proceso de hacer discípulos porque nuestro discipulado estaba enfocado en esto, en lo intelectual, en que conociesen la verdad. Y dice, sí, pero Jesucristo dijo que era la verdad. Sí, pero Jesucristo se manifestó como gracia y verdad. La gracia y verdad, dice Juan 1, 2 veces. Gracia y verdad. Y ese orden no es un orden aleatorio. Jesús se manifiesta como gracia a las personas, y cuando se manifiesta como gracia, la gente se abre luego a la verdad. Pero hay que decir la verdad, y como dicen en las películas americanas, y toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, pero decir la verdad a alguien sin la gracia es como quererle dar un beso a alguien con mal aliento. Pero es un beso. Entonces, cuando tú le dices a la persona que está perdida, que vive fuera de los parámetros de lo que entendemos que es la Biblia, en cuanto a su vida, en cuanto a su modo de vida, el que sea, le dices la verdad, toda la verdad, ¿qué pasa? Se ofende y se va y no se queda para escuchar la gracia. Pero es que yo quería contarle que Dios tiene gracia para él, que es un vil pecador. Y ya no se queda. Por eso todo el sistema de evangelización que hemos cambiado en la iglesia, todo empieza primero por la manifestación de la gracia. Lo último es la verdad. Porque la quinta característica, para terminar me caché, se me fue el tiempo. La quinta característica, voy a darle aquí al acelerador, es que dicen los sociólogos, los constructores sociales, que las personas para creer necesitan estructuras de credibilidad. Dice, las compañías que se van a sostener en el futuro, en este mundo actual, son las compañías que manifiestan estructuras de credibilidad. Y dicen, ¿y qué es una estructura de credibilidad? Una estructura de credibilidad es cuando una comunidad o una compañía vive y encarna
los valores en un estilo de vida que defiende. Yo dije, tío, me tocó la lotería a mí. Porque justo eso de las estructuras de credibilidad hace que las personas se sientan atraídos por cualquier tipo de estructura creíble. Yo recuerdo cuando la Leche Pascual lanzó un anuncio de televisión, no se llamaba anuncio, era un publireportaje. Era un anuncio de televisión que duraba 2 minutos y pico. Publireportaje. Entonces costaba una pasta. Pero la Leche Pascual, que fue la inventora de la pasteurización en frío, eso fue increíble, no tienes por qué conservar los yogures en la nevera porque están pasteurizados en frío, se lanza al mercado y empieza a sacar toda su industria que la tenía en Burgos, en Palencia, sacas todas sus fábricas, los técnicos, todos vestidos con batas, hacemos esto y esto, cuidamos nuestras vacas y no sé cuánto, no sé qué, la leche, el pastoreo, no sé cuánto, libertad para las vacas, para las gallinas y para todos. Free Palestina y free vacas y free gallinas. Todo se vende. ¿Por qué? Pero acababa el reportaje y dice, nosotros somos más caros. Pero fíjense por qué somos más caros. Claro, tú vas al supermercado y tienes que comprar leche para tu bebé. Y ves allí leche, la vaquita que ríe, que por cierto está seria como que no veas. Entonces, la vaquita que ríe. 50 céntimos. Y al lado, Leche Pascual, 1 euro, el doble. Bueno, es para mi niño, para mi bebé. No le voy a dar la vaquita que... ¿Qué estás comprando? ¿Leche? No. No estás comprando leche, estás comprando credibilidad. Estás comprando otra cosa. Porque esa compañía te supo vender que puedes confiar en nosotros. Nosotros somos creíbles. Entonces, cuando los sociólogos dicen una estructura de credibilidad es cuando una comunidad vive y encarna los valores que defiende, es un estilo de vida. Dije yo, aquí está. ¿Quién fue la primera estructura de credibilidad que hubo en la historia? Jesucristo. Los fariseos tenían la verdad. Pero Jesús encarnó la verdad. Por eso Juan, en el capítulo 1 dice, Él vino y habitó, ya sabéis los más viejos del lugar, que habitar significa hizo su tienda en medio de nosotros. Es decir, vino y encarnó los valores que decía que predicaba. Cuando le trajeron una mujer adúltera para sorprenderlo, Él cogió y dijo, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie lo hizo. Si ninguno te condenó, no, ni yo te condeno, ve y no peques más. La empodera para no pecar. La gracia empodera para no pecar. Ve y sométete a esta disciplina que te voy a poner. Por fin pilla una. No se trata solo de hacer el bien, se trata de hacerlo bien. Manifestar la gracia. Tiene que haber coherencia en nuestras vidas. Por eso cuando una persona llega a la iglesia y tú lees el Sermón del Monte, que es ser sal, ser luz, ser sal y luz con de aquí dentro. Hay un libro muy bueno que es por ahí, se titula Sal fuera del salero. La sal fuera del salero, ¿verdad? Está bien para leerlo porque habla de la integridad, de vivir fuera la fe, fuera del salero, fuera de la iglesia. Entonces, en la modernidad, en el tiempo antiguo, que tú prediques diciendo que Jesucristo es la verdad, no vale para nada. Está hueco. Decirle a alguien, Dios te ama a ti, aunque no ame tu pecado, no tiene sentido. La gente va a captar a través de una relación de experiencia comunitaria. Entonces, ¿qué es una iglesia en células? Una iglesia en células no es nada más que crear microestructuras de credibilidad, pequeñas comunidades de fe que encarnan y viven y anticipan el reino de Dios ahora. ¿Dónde? En todos los barrios donde estemos situados, en todas las ciudades donde estemos situados, en cada edificio, allí donde estés, en un instituto, en una universidad, en un trabajo, no tiene por qué ser todo en una casa, en una cafetería, allí donde los cristianos se pueden reunir y manifestar el reino de Dios a través de ¿qué? De valores compartidos, encarnados.
no a base de teologías. Yo ayer estaba hablando con el equipo pastoral. Digo, una cosa que le estoy dando vueltas ahora para enseñar a los líderes es que cuando hacemos los grupos pequeños, mucha gente se va por allí arriba, no, porque sí, porque la fe, porque... No, ¿os acordáis cuando aquel escriba le dice a Jesús, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dice, ¿qué está escrito? Está escrito que amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Muy bien, fíjate, él en la zona teológica. Y Jesús la baja al terreno de los hechos. Ve y haz lo mismo. Encarna eso que crees. Y el tipo vuelve a la zona teológica, a la zona de las ideas, y dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús dice, un hombre iba camino de Jericó, lo asaltan y pasa un sacerdote, pasa un escriba y pasa un samaritano y lo atiende y paga las deudas, en fin, todas esas cosas. ¿Y de quién crees que fue el prójimo? El que hizo misericordia con él. Ve y haz lo mismo. Constantemente Jesús nos está llamando a que dejemos ya el terreno de las ideas y pasamos a encarnar esas ideas en nuestras vidas. Es la lucha de entretener la verdad y encarnar la verdad. Pero esa encarnación de la verdad no se puede hacer un domingo por la mañana. Tú viene alguien, un invitado, y lo que ve aquí es un culto maravilloso, una música tal, le gustará o no le gustará, pero no se puede ver. Simplemente ve un grupo de gente que ahora tiene otra fe, una religión o lo que sea. Pero cuando estamos en grupos pequeños, una iglesia de 100 personas, imagínate, ¿qué pesca más? ¿100 cañas? O si hacemos 10 redes, ¿qué pesca más? Por eso yo digo, los fariseos tenían la verdad, pero Jesús encarnó la verdad. Por eso el vino nuevo, señores, necesita un odre nuevo urgentemente. Porque si no, nosotros que tenemos una forma de pensar absolutamente del siglo pasado, queremos que nuestra iglesia, que llegue al 2040, porque fíjate, quedan 15 años para el 2040. ¿Sabes cuánto tardan en pasar 15 años? Los jóvenes, yo sé que al de 15 le parece la eternidad y más allá. Pero a los que ya tenemos una edad, 15 años es así. ¿Dónde va a estar nuestra iglesia en el 2040? ¿Cómo la vamos a preparar hoy para todos los desafíos y retos que están por delante en lo que viene ahora? Y aquel verbo fue hecho carne e hizo su tienda entre nosotros. Si Jesús, ahí en Juan 1, dice eso, ¿yo qué voy a hacer? ¿Simplemente un templo? Señor, mira qué éxitos ministeriales he tenido. Yo estoy absolutamente insatisfecho. Tenemos 75 grupos pequeños en la iglesia. No me conformo. Se siguen perdiendo los lucenses. Se van al infierno cada día. Y mi forma de predicar antigua, de salir a la calle, y estaba el otro día en Madrid uno predicando, y dije yo, ay Dios mío, el pecado, Dios ve tu pecado, tal y cual. La gente decía, es decir, predicando a gente que ya ni está viva, ya murió. Un modelo de mensaje ni contextualizado ni tiene sentido. ¿Cómo va a ver la gente? ¿Cómo va a conocer la verdad? A través de la experiencia. A través de que va a tu casa y está en problemas y oras por él. A través de que está pasando hambre y le compras una compra. A través de que le ayudas a buscar un trabajo. A través de que tomas un café y le consuelas en los momentos difíciles. A través de que lo invitas a tu cumpleaños y es parte de una fiesta, porque no solo hay que estar en los momentos difíciles. Como decía el otro, ¿no? Cariño, dime, ¿estuviste conmigo cuando tuve el accidente? ¿Estuviste conmigo cuando estuve tan enfermo en el hospital? ¿Estuviste conmigo cuando me dieron aquel diagnóstico que gracias a Dios no fue fatal? ¿Estuviste conmigo cuando murió mi padre y mi hermano? Creo que me traes mala suerte, dice. Es un chiste viejo. Pero creo que me traes mala suerte. Siempre estaba ahí. Entonces,
esta me trae mala suerte. Entonces, ay, qué manera de romper la espiritualidad tengo. Si tú lees las bienaventuranzas y después de las bienaventuranzas viene el ser sal y ser luz, el resto del Sermón del Monte es simplemente cómo encarnar los valores. Ese es el acta constitución. La constitución de Jesucristo es el Sermón del Monte, que simplemente está diciendo cómo tienes que encarnar los valores. Déjate de teorizar y haz tú lo mismo. Eso es lo que nosotros vivimos en los grupos pequeños. No se trata de teología. No se trata de que voy a hacer otro estudio bíblico para que tú tengas más conocimiento. En los grupos pequeños lo que transmitimos es vida. Nos ayudamos unos a otros, nos cuidamos unos a otros, nos alentamos unos a otros. Hablamos del Evangelio a los que no conocen el Evangelio. Ahí cuando antes de conocer a Jesús te quieren conocer a ti. Antes de enamorarse de Dios quieren enamorarse de un grupo humano al que pertenecer. Y cuando ven que esa gente vive los valores que predica, que va en serio con los valores que predica. Hay un hermano que está en una crisis. Oye, el tipo está en una estación entre irse a la cárcel o que lo denuncien tal, por un dinero 10 o 15 mil euros. Te toca a ti pedir un crédito y dárselo. ¿O qué? ¿Vas a dejar que tu hermano entre en una crisis por el simple hecho que tú no quieres entrar en una deuda? ¿Qué clase de evangelio vivimos? En nuestra casa, vivíamos en una casa de propiedad, pero la sala no se ajustaba para poder tener reuniones. No se ajustaba por diversas razones. No se ajustaba. No había forma. ¿Qué hago? Tiramos una pared, tiramos la otra. Nos cambiamos de casa. Yo no tengo necesidad de cambiarme de casa, pero el Evangelio me obliga a que mi casa sea un lugar de salvación. ¿Y cuál fue la prioridad de la casa? Que tuviera una sala grande. John y Marcela la conocéis, la casa es grande. ¿Por qué? Porque no puede ser ya más el Evangelio una teoría bonita. Mi vida se ajusta. ¿Y de dónde sacas tiempo para todo eso? Yo no saco ningún tiempo, es mi vida. Yo vivo eso. Tú imagínate una iglesia de 100 personas viviendo eso. Todas en misión, todas encarnando los valores, todas invitando a sus amigos, consolando, ayudando. Todos de esa manera. Entonces eso se convierte en un odre nuevo. Es un odre nuevo y ahí dice Dios, ahí envío el vino nuevo. Ahí envío el vino nuevo. Con esta gente se puede construir y con esta gente se puede ir adelante. Ayer os hablaba de Naas, el general amonita, que su nombre es serpiente, que atemoriza al pueblo de Dios. Pero si no entendemos que vino un hombre lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad, nuestros grupos pequeños tienen que tener esas dos características. Comunidades que anticipan y viven la gracia de Dios. Y entonces la gente dirá, esta verdad me interesa. No de aquellos que dicen muchas cosas. Me enteraba hoy que y la gente que quería ir a la manifestación pro Gaza, vamos, y les dijeron, si van a la manifestación, les tenemos que quitar 50 euros del sueldo. Y dice, se acabó la manifestación. Porque era día laboral. Si fuese un sábado voy, pero si me toca el bolsillo, ya no me interesan tanto los pobres niños de Gaza. Si alguien no es capaz de ni apostar 50 euros de su vida por una cosa que cree, ¿es creíble esa estructura? Claro que no. Pero yo sé que con vosotros la historia es distinta. Nos ponemos de pie, por favor. Señor Jesús, nos ponemos delante de ti
sabedores, conociendo que tenemos errores, que somos como somos, Señor. Pero también te decimos, Señor, aquí estamos dispuestos a cambiar. Estamos dispuestos a ser transformados, a ser tocados. Estamos dispuestos, Señor, a que tú tengas que hacer lo que tengas que hacer, pero remueve aquello viejo que estorba, aquello viejo que ya no es funcional. Que no tengas que decir sobre nosotros que vas a remover piedra sobre piedra, no, Señor. Que lo que hemos construido no sea precisamente el ídolo que ahora adoramos. Que nuestros éxitos y que nuestros logros no sean precisamente lo que nos frene a hacer la voluntad de Dios. Señor, enséñanos como iglesia a ser, como dicen los sociólogos y los constructores sociales, una estructura de credibilidad. Pero tú ya lo dijiste mucho antes. Vosotros sois la sal, pero si la sal pierde su sabor, es decir, que podemos perder el sabor. Por eso yo te pido de corazón que como iglesia jamás, esta iglesia en concreto, jamás pierda el sabor para el cual fue creada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.